Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Efraín Padilla Gil, soy estudiante del primer semestre de la carrera de Teología, modalidad ejecutiva del Instituto de Estudios Superiores Atkinson Villahermosa, de la materia Nuevo Testamento 2, a cargo de la profesora Silvina Morán Rangel. Hoy traemos el tema número 4, relacionado con las cartas de Juan, y nos acompaña el joven Alan Abiel Padilla Márquez, quien estará compartiendo con nosotros sus ideas, sus impresiones, su conocimiento respecto al pensamiento juanino y algunas aportaciones, recomendaciones o sugerencias que él a título personal quiere darnos a conocer. Y vamos a empezar con el tema que nos ocupa. Hay un autor llamado George Eldon Ladd. Este hombre dice en su libro llamado Teología del Nuevo Testamento algunas cosas que quiero compartir contigo respecto a las cartas juaninas. Ladd comenta que las cartas juaninas son escritas por el mismo autor del cuarto evangelio. Dice que hay un error en los cristianos de aquella época que se relaciona con la ética y el orgullo y la altivez espiritual. Que Juan en estas cartas se opone a una herejía propagada por un hombre llamado Cerinto, que negaba los sufrimientos de Cristo. Por eso Juan dice en su primera carta, capítulo 4, verso 1, que debemos probar los espíritus si son de Dios. Juan, en oposición a esta doctrina herética derivada del gnosticismo, ellos decían que Jesús no sufrió, y Juan respecto a eso dice que aquel que niega a Jesús como el Cristo es mentiroso. Dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dice que la luz verdadera alumbra a todo hombre y el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Juan llama placeres de la carne a los placeres groseros. Al materialismo, la vida y sus placeres llama los deseos de los ojos. Y a la autoglorificación llama la vanagloria de la vida. Por eso los cristianos no debemos amar al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Agrega que el corazón del evangelio está en esta frase, que era desde el principio, lo que significa la aparición de Dios en el mundo, hecho carne, que se dejó ver, tocar y escuchar. Alan, tenemos en la iglesia actual un serio problema. La iglesia contemporánea se ha separado en gran medida de la comunidad, de la sociedad. Se ha aislado por diferentes razones, tal vez la pandemia, tal vez la metodología de trabajo, tal vez la misma comunidad en la cual está la iglesia los ha llevado a ensimismarse y se ha metido en sus cuatro paredes y no la vemos ejercer una influencia social poderosa en la comunidad en que está ubicada. Alan, ¿cómo ves esta situación desde el punto de vista de un joven y qué podemos hacer para cambiar esta situación? Yo creo que deberíamos hacer como salir a predicar la palabra más seguido, enseñarle más a los niños, a los jóvenes y a los adultos, predicar el evangelio afuera de la iglesia o del templo. Y hace un momento yo te mencionaba cómo podemos lograr que la gente de la comunidad diga: esta iglesia es una iglesia diferente, esta iglesia es la iglesia que necesitamos para nuestros hijos en esta comunidad. ¿Cómo pudiéramos lograr eso? Irnos introduciendo, por así decirlo, a la sociedad siendo cristiano, y que cuando salgamos de la iglesia no cambiemos, sino que seamos las mismas personas, los mismos cristianos, y que no seamos una persona afuera y otra dentro. Que estemos firmes en la palabra, en las enseñanzas, firmes en el Señor. O sea que debemos ser sinceros. Así como somos dentro de la iglesia, como somos en nuestra casa, así debemos ser ante la sociedad. Que ellos vean realmente un cristiano genuino. La necesidad de la gente que está en el mundo, sabemos que tienen hambre y deben comer. Necesitan aprender para ejercer un oficio, necesitan habilidades que desarrollar. ¿No será posible que la iglesia proporcione actividades de ese tipo para que la comunidad se sienta más integrada a la iglesia? Digo que sí se puede. Por ejemplo, podemos implementar un desayunador para los niños que no tienen ni para comer. Para los adultos, como las viudas o los ancianos. Sí, y también podemos dar clases dentro de la iglesia, hacer un cuartito y enseñar a escribir, a leer, el abecedario, matemáticas,
español, pero que también se enseñe sobre la palabra de Dios. Que se complemente, pues, que no solamente sea humanismo, materialismo, sino que también haya enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo ves tú el asunto de proyectar películas, hacer reuniones en las casas? Yo digo que sí porque la gente se sentiría más animada a venir a la iglesia, y aquí en la iglesia puede ser tocada por el Espíritu Santo y seguir viniendo. Ahorita tocaste un punto muy importante, que no nos hagamos como el mundo, sino que seamos sinceros, que seamos firmes en nuestra fe y que así como somos dentro de la iglesia, seamos fuera de la iglesia. ¿Has oído hablar tú de lo que predica Juan? En sus cartas menciona que hay falsos cristos y que hay anticristos. Pues la Biblia dice que vendrán falsos profetas y que estarán en contra de la iglesia. Como usted dijo, hay anticristos. Eso me lleva al Apocalipsis, pero eso ya es... La Biblia también dice sobre el anticristo que vendrá cuando venga Dios por nosotros, y que habrá persecución sobre la iglesia. También influye lo que dije hace rato sobre no hacernos como el mundo, sino seguir firmes en Cristo, en el Señor, en la roca, en Dios.